Museo Convento de la Recoleta, emblema azul, bien cultural protegido. No deje de visitar este hermoso tesoro eclesiástico franciscano, Santuario Convento de la Recoleta de Sucre, que además está situado al pie de los cerros Churuquella y Sicacica, donde se fundó Chuquisaca, la ciudad de los 4 nombres, capital de Bolivia, patrimonio cultural de la humanidad. También deleítese de nuestros hermosos jardines, el cedro milenario, el coro, una obra de arte única en Bolivia, de inmenso valor, declarado Monumento Nacional por el Senado de Bolivia. Horarios de visita, lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana, de 14:30 a 16:30, los sábados de 15 a 17 horas. Si viene a Sucre, no pase por alto la oportunidad de visitar el Museo Convento de la Recoleta. Vive una experiencia inolvidable visitando el Museo Convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, fundado en 1665. Conoce su historia, la vida de las hermanas de claustro y los cuadros más importantes que se exhiben en las diferentes salas, pintados al óleo, policromados y bañados en pan de oro, la cena de la Sagrada Familia, la imagen de la Virgen del Carmen, el árbol genealógico de la Orden Carmelita, Niño Jesús de Praga, el rostro de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Se observan las recámaras, cómo vivían antiguamente las hermanas y los bordados en oro, en hilo de plata y seda. El museo se encuentra ubicado en el Callejón Santa Teresa, entre Camargo y San Alberto. Horarios de visita, lunes a sábado, de 9 a 12 horas, de 15 a 18 horas. Teléfonos 464-519-86. ¿Qué es el ayuno y cómo hacer un ayuno agradable a Dios? El ayuno es una disciplina espiritual por la que de manera voluntaria la persona renuncia al consumo total o parcial de alimentos por un tiempo definido con el propósito de lograr un autocontrol sobre los deseos corporales y abandonarse plenamente en Dios. También se puede ayunar con los sentidos y de todo tipo de complacencias corporales, principalmente dejando de obrar de manera impropia, porque el ayuno es un medio de conversión. El ayuno sincero debe siempre estar unido a la conversión y a una conducta moral apropiada, ya que la recta intención en este va más allá del acto en sí y trasciende en tanto estemos en un estado penitente y de comunión con el Señor. La práctica del ayuno y la abstinencia resulta bastante complicada y aparentemente inútil cuando se realiza con cualquier propósito diferente al de agradar a Dios, buscándolo sinceramente, y cuando se hace para aparentar espiritualidad o con una finalidad interesada y ajena a lograr una verdadera unión con Dios. Hay cierto tipo de demonios, decía Jesús, que solo pueden ser vencidos con la oración y el ayuno. Quizá lo podía saber por la propia experiencia. El ayuno, convenientemente utilizado, es una forma liberadora. El ayuno de Jesús es el signo de una dedicación total al Padre. Jesús no ayunaba por obligación legal, por pura negatividad o afán de mortificación. Ayuna para entregarse al Padre en cuerpo y alma. En Jesús, el ayuno también es signo de una vida austera, lejos de todo apego al consumo y a los bienes materiales, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
La causa del ayuno en la sociedad de hoy está perdida, si no es como dieta para adelgazar o como signo profético, la huelga de hambre que naturalmente ha de ser publicada y conocida. Para el cristiano, el ayuno sigue teniendo sentido cuando se hace por la causa del reino, cuando se hace desde la libertad, la austeridad y la solidaridad, cuando ayunamos para no dejarnos esclavizar por el consumo, para no convertirnos en un simple cliente del mercado, o cuando ayunamos para no vivir apegados a cosas y bienes materiales, o cuando ayunamos para compartir, para amar. Ayunar es amar. Hoy debemos ayunar asumiendo el dolor de los millones de hambrientos y luchando para que otros no ayunen. El ayuno que Dios quiere es que otros no ayunen. No importa tanto quedarnos nosotros un día sin comer por Dios, sino dar un día de comer a Dios. Lo nuestro no es la ley del ayuno, sino la ley del amor. Estamos en este tiempo de Cuaresma que iniciamos el día miércoles de ceniza y justamente la palabra de Dios en el Evangelio, Jesús nos marcaba como tarea 3 prácticas religiosas como es la oración, la limosna y el ayuno. Queremos compartir sobre esta práctica religiosa, el sentido, su fin, su importancia, los frutos del ayuno para nuestra vida, de manera especial y tan necesaria para este tiempo de Cuaresma. Tiene por fin favorecer el desenvolvimiento y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, pero para esto nosotros debemos esforzarnos cada uno en frenar nuestras necesidades corporales. Ahí, por ejemplo, una de las dimensiones es sobre el alimento, los alimentos y la comida. Para esto necesitamos bastante de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra inteligencia, pero también para hacerlo todo con medida. La Iglesia nos recomienda el ayuno como un medio para dominar nuestras pasiones, como reparación también de nuestros pecados. El ayuno ha sido siempre parte de la ascética de la Iglesia católica. Muchos santos han practicado o se han servido, diríamos, de esta práctica del ayuno, muchos para alcanzar la santidad, para luchar contra las fuerzas del mal, sobre todo cuando el bueno Satanás les asedía con sus tentaciones. La misma Virgen María nos recomienda bastante en sus apariciones el ayuno como un medio también para acercarnos a Dios, pero tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que después de su bautismo fue conducido al desierto y allí estuvo orando y ayunando durante 40 días y 40 noches, donde justamente fue tentado por Satanás y no cayó en la tentación porque él estaba fuerte espiritualmente, y el ayuno nos fortalece en esta dimensión espiritual. También en el Antiguo Testamento encontramos cómo los profetas recomiendan el ayuno, nos hablan a nombre de Dios, diciéndonos, por ejemplo, rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Acérquense a Dios, vuelvan a Él, por ejemplo, nos dice el profeta Joel. Los profetas siempre nos han enseñado esta dimensión tan importante también, que el ayuno como algo externo tiene que ser como expresión de esa realidad, de esa vivencia interna. Entonces los profetas
enseñan que la compasión y la conducta ética es más aceptable por Dios que el ayuno superficial, externo, sobre todo o mezclado con ciertas contiendas, luchas, con falta de amor, de misericordia, ¿no? Entonces, para el Señor es más aceptable el ayuno como una práctica religiosa, pero que sea expresión de lo íntimo, de que salga del corazón de uno, porque Dios conoce cuando nuestras acciones son de corazón y qué acciones son superficiales. Un auténtico siempre debe estar unido a la conversión, a la sinceridad y a la conducta moral. Recordar esta práctica tan necesaria, como decíamos, para nuestra vida, pero sobre todo para vivir este tiempo de Cuaresma, que no nos limitemos entonces como una práctica externa, o que no nos limitemos solamente a la abstención del alimento, sino que veamos sobre todo de ayunar, en una palabra, como decíamos, del pecado. Este es el ayuno que desea Jesús, para que sea un medio también que nos ayude a encontrarnos con el Señor y a vivir estos misterios que vamos a celebrar, sobre todo en todo lo que significa los días de la Semana Santa, hasta culminar con la resurrección de Cristo nuestro Señor. Entonces, Él mismo lo dice: ya no hay razón para ayunar, porque la presencia de Jesús, la presencia viva y resucitada de Él, es motivo de fiesta, es motivo de alegría. Él, cuando responde ante la crítica de los discípulos de Juan, que dicen que nosotros ayunamos continuamente y tus discípulos no ayunan, Jesús respondió de esta manera, diciendo que si los amigos del novio están con él compartiendo mientras él está con ellos, no hay motivo para ayunar, más bien es motivo de fiesta, de gozo, de alegría. Y él dice: ya llegará un día en que se les será quitado el novio, entonces ayunarán, justamente haciendo alusión a su muerte y a su resurrección. Museo Convento de la Recoleta, emblema azul, bien cultural protegido. No deje de visitar este hermoso tesoro eclesiástico franciscano, Santuario Convento de la Recoleta de Sucre, que además está situado al pie de los cerros Churuquella y Sicacica, donde se fundó Chuquisaca, la ciudad de los 4 nombres, capital de Bolivia, patrimonio cultural de la humanidad. También deleítese de nuestros hermosos jardines, el cedro milenario, el coro, una obra de arte única en Bolivia, de inmenso valor, declarado Monumento Nacional por el Senado de Bolivia. Horarios de visita: lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana, de 14:30 a 16:30, los sábados de 15 a 17 horas. Si viene a Sucre, no pase por alto la oportunidad de visitar el Museo Convento de la Recoleta. Vive una experiencia inolvidable visitando el Museo Convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, fundado en 1665. Conoce su historia, la vida de las hermanas de claustro y los cuadros más importantes que se exhiben en las diferentes salas, pintados al óleo, policromados y bañados en pan de oro, la cena de la Sagrada Familia, la imagen de la Virgen del Carmen, el árbol genealógico de la Orden Carmelita, Niño Jesús de Praga, el rostro de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Se observan las recámaras, cómo vivían antiguamente las hermanas, y los bordados en oro, en hilo de plata y seda. El museo se encuentra ubicado en el callejón Santa Teresa, entre Camargo y San Alberto. Horarios de visita: lunes a sábado de 9 a 12 horas,
de 15 a 18 horas. Teléfonos 464-519-86.